Alianza por la Solidaridad ActionAid, en asocio con Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, presentan Hablemos Claro, podcast que busca posicionar el respeto a los derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres. En el marco de nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 66, se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. El derecho al goce y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿será verdad? Creo que toca indagar. ¿Qué decisiones favorecen el ejercicio y goce de una sexualidad sana y responsable? Muy buenos días a nuestros queridos y queridas oyentes. Mi nombre es Leandra. Y yo soy Valentina, feliz de arrancar este episodio ya que necesitamos hablar de cosas serias. Esto va dirigido a los y las jóvenes, pero también a los padres y madres de familia, porque debemos estar informados de esto ya. ¿Sabían que todas las mujeres y los hombres, sin distinción de clase, edad, religión, sexo, género, origen étnico, opción sexual u otra, tienen el derecho a poder reconocerse en su sexualidad y, por otro lado, saber decidir cómo vivirla? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué significa ser sujetos de derecho? ¿Por qué los derechos sexuales y derechos reproductivos son tan importantes en nuestra sociedad? Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas proclaman que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los más humanos de los derechos, ya que nos acompañan durante toda la vida y comprometen el terreno más íntimo de las personas. No son solo individuales, sino también sociales. Son importantes, y esto se puede evidenciar a lo largo de la historia de la humanidad, donde muchas mujeres han luchado y sacrificado sus vidas por los derechos que gozamos hoy. Sin embargo, esta lucha por conseguirlos proviene de algo mucho más profundo, y es el de la búsqueda de nuestra libertad sexual. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de los derechos humanos. Estos hacen referencia a que las personas pueden expresar su sexualidad de forma libre y placentera, en un marco de respeto mutuo, sin escenarios de violencia. Ahora quiero presentar a Yoconda Diegues, coordinadora país de Alianza por la Solidaridad ActionAid en Bolivia, que a continuación nos va a contar cómo contribuye el ejercicio de estos derechos en nuestras vidas. Pero además y sobre todo va a contribuir a una sexualidad placentera y libre, ¿no? Entonces creo que apuntamos a prevenir problemas, pero sobre todo a ser felices, y parte de la felicidad es que también que nuestra sexualidad se viva de manera libre y placentera. Quiero nombrar algunos derechos sexuales para que los tomemos muy en cuenta. Nadie puede presionarnos y obligarnos a decidir sobre cuándo y con quién tener relaciones sexuales. El tener pareja no significa estar obligados a tener relaciones sexuales si no lo deseamos. Decidir si se quiere o no tener relaciones sexuales, con quién y con qué frecuencia es parte de los derechos sexuales. Ejercer una sexualidad libre de violencia es un derecho sexual. ¿Y qué pasa cuando decimos que estos derechos son vulnerados? La principal consecuencia de la vulneración de los derechos sexuales es la violencia sexual. Toca hablar de un tema bastante delicado, pero que tenemos que analizar. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar del trabajo. Cuando hablamos de un acto coital sin consentimiento, hablamos de violación. Esta trae como consecuencia embarazos no deseados y en casos de menores de 15 años representan una doble vulnerabilidad, porque no podemos hablar de consentimiento en el caso de ser niñas, y además el embarazo producto de abuso no fue decidido libremente. Escuchemos las palabras de Yoconda Diegues con respecto a esto. Se ha dado muchos casos en el país de niñas de 11, 12, 13 años embarazadas, ¿no? Producto de estas violaciones sexuales. Entonces, someter luego a estas niñas a un embarazo, a que continúe un embarazo forzado, porque no fue por libre decisión, es tortura, ¿no? Y mucha evidencia médica que señala que cualquier embarazo menores de 15 años es de alto riesgo, ¿no? Para, en este caso, la vida de la niña, ¿no? Entonces, por eso es importante que se sepa que en el país hay la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando es producto de violación sexual y cuando afecta a la salud.
Y en estas dos causales están juntas cuando se trata de embarazos en menores de 15 años. La sexualidad nos acompaña desde el momento en el que nacemos. En el caso de un menor o una menor de edad, no podemos hablar de consentimiento, ya que estaríamos adelantando estas etapas tanto en lo biológico como en lo psicológico. En el caso de que un mayor de edad persuada a una menor o a un menor a entablar intimidad sexual o emocional, estamos hablando de estupro y de violencia sexual. Queremos recalcar en este episodio que tanto el estupro como la violencia sexual están penadas por ley en Bolivia. Ahora, para indagar sobre el contexto de los embarazos no deseados, vimos que existe el embarazo forzoso en caso de una violencia sexual. Sin embargo, los embarazos adolescentes en general tienen otras causas. Aquí les va un dato del Servicio Nacional de Información en Salud en 2022 en Bolivia. Los embarazos adolescentes sumaron 16.752, lo que representa un total de 91 embarazos adolescentes al día. 91 embarazos de adolescentes por día. ¡Qué escandaloso! Sí, sobre todo porque significan embarazos de alto riesgo. El embarazo adolescente es un fenómeno complejo y multicausal. Sin embargo, debe quedarnos claro que se da en un contexto donde las prácticas y creencias machistas predominan y generan violencia justamente como el estupro. Pero cuando ya nos referimos a embarazos en mayores de 15 años, podemos indagar en otras causas como ser la anticoncepción. Justamente ahora vamos a hablar de eso. Aquí cuento con un dato relacionado a esto. Según el informe del Estado Mundial de la Población 2022, se estima que 257 millones de mujeres que no quieren quedar embarazadas no acceden a un método conceptivo seguro y moderno. Entre ellas, más del 60% no utilizan ningún método. Por esto mismo nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las razones por qué las mujeres no accedemos a métodos anticonceptivos en Bolivia? Y esto siendo tan importante en nuestro proyecto de vida. Existen varias. Una de ellas es el contexto en el que se aplican nuestros derechos, ya que puede ser que una decida una cosa, pero que la situación en la que se encuentra la dificulte o incluso niegue este derecho. A continuación, quiero que escuchemos un testimonio anónimo de una madre joven a quien se negó la ligadura de trompas por su edad y por no contar con la autorización de su pareja, algo que aún es muy común en nuestra sociedad boliviana. Hace 4 años tuve mi primera hijita, el año 2020. Tuve complicaciones en el embarazo y al momento del parto pedí inmediatamente la ligadura, pero me la negaron porque todavía era menor de edad. Ahora tuve mi segundo embarazo, igualmente con muchas complicaciones, razón por la cual les comenté a las enfermeras que quería la ligadura, que ahora sería más factible, y me dijeron que hable con los de trabajo social, pero que no me la darían sin la autorización de mi esposo. Cabe recalcar que no tengo esposo, soy madre soltera. Ya con 2 hijos y tantas complicaciones no quiero tener más. Los doctores sí me han apoyado, pero me advirtieron que me pondrían bastantes trabas y quizás me persuadan de no hacerlo por la posibilidad de arrepentirme luego. Pero recalco que ya no quiero pasar por esto. En 2 semanas, cuando me recupere, iniciaré la valoración y el trámite. Este es el claro ejemplo de que un embarazo no deseado no se trata solo de imprudencia o irresponsabilidad como nos quiere hacer creer la sociedad. Es un tema complejo porque la educación sexual aún se ve influenciada por tintes religiosos, prejuicio social, machismo e ignorancia, evitando su aprendizaje. Esto, además de causar embarazos no deseados, expone a las y los menores de edad a la violencia sexual y al prejuicio por parte de sus familias, de sus colegios e incluso del sistema de salud. Es por eso que este capítulo está orientado a ellos, ellas y ellas, pero también a sus familiares, porque es trabajo de ellos brindarles información y herramientas para que combatan la violencia y promuevan sus derechos a una sexualidad sana y libre de prejuicios. Otra causa de la falta de acceso a métodos anticonceptivos es la susceptibilidad que existe hacia estos, el miedo y la desinformación. Por ejemplo, muchas personas piensan que por no tener relaciones coitales con frecuencia, un método anticonceptivo no vale la pena, lo cual es falso, ya que basta con un encuentro coital para quedar embarazada. Sobre esto quiero que escuchemos a Luz Victoria, médica cirujana que ha hecho sus prácticas en Guanay, y nos va a contar un poco de este contexto en los cuales las adolescentes acceden a métodos anticonceptivos. Lastimosamente, no es muy común que adolescentes vengan a solicitar un método anticonceptivo. Normalmente se plantea a las pacientes luego de un control o si ya tuvo riesgo de embarazarse. Y entre las preguntas que más suelo oír en ese momento es si me va a doler o me va a engordar.
y claro que están en todo su derecho de preguntarse por qué es su cotidiano vivir el que está en juego. Lo bueno es que los métodos son muy modernos y variados, y siempre hay uno que puede ser el indicado para cada paciente. Como personal de salud, tenemos la obligación de informar cuál es el método que más le conviene, con mucho respeto y tacto, y es por eso que sin importar la edad, se les invita a pasar y solicitar información sobre esto. Si quieren conocer más sobre métodos anticonceptivos, les recomendamos que acudan a los establecimientos de salud con servicio de atención integral de adolescentes, también llamados AIDA. También siempre están CIES y Maristops. Todos los datos que refieren a estos servicios los vamos a dejar acá abajo en la descripción de los episodios y pueden acceder a ellos por la página de Facebook también de Alianza por la Solidaridad Andina. Y bueno, ya hemos hablado de anticoncepción femenina, pero ¿dónde queda la anticoncepción masculina? Esta responsabilidad debe ser mutua, por lo que hay que saber tomar esto con mucha seriedad. Por ejemplo, tenemos el caso del condón masculino. El condón fue creado hace muchos años como solución para evitar los embarazos no deseados, con una efectividad muy alta, pero además para proteger de las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿por qué este método no representa una solución a estos problemas? Justamente sigue habiendo embarazos no deseados y no es porque el condón falle como tal, sino porque su efectividad baja por su mal uso. Puede romperse en varias circunstancias, antes o durante su uso, como por ejemplo, por conservarlo cerca de las llaves se puede rasgar o al abrirlo, y durante el acto debe cambiarse con cuidado cada cierto tiempo. Además, este tiene una fecha de vencimiento, por lo que no lo puedes conservar eternamente en tu billetera. Lastimosamente, no podemos fiarnos de que la pareja tenga este tema bajo su total control, ya que a todos nos compete saber de métodos anticonceptivos indiferentemente de que sean masculinos o femeninos. Tomando este tema de anticoncepción con seriedad, tú puedes acceder a información práctica de cómo utilizar estos métodos y exigir a tu pareja sexual que se proteja, ya que negarse a utilizarlos es una vulneración de tus derechos. A esto nos referíamos cuando dijimos que nos tocaba hablar de cosas serias. La sexualidad es un tema de salud pública. Es por ello que como sujetos de derechos debemos tomar decisiones informadas y autónomas respecto a nuestra salud sexual y salud reproductiva. Y ahora que ya hemos hablado de anticoncepción, Lea, ¿a ti te suena el término libertad reproductiva? ¿Libertad reproductiva? No, qué lindo. Me gusta mucho esta expresión porque refuerza nuestros derechos. Y hablando de esto, ¿qué te parece si mencionamos unos cuantos derechos reproductivos esta vez? Derecho a la anticoncepción, derecho a la información y educación, derecho al embarazo saludable, derecho al parto humanizado, derecho a la intimidad y privacidad reproductiva, derecho a la salud reproductiva, derecho a la interrupción legal del embarazo. Como lo escuchamos, podemos llegar a creer que los derechos reproductivos se refieren únicamente a nuestra función reproductiva, pero aquí entra también la no reproducción y los derechos abarcan todo esto y más. No solo somos merecedores de estos derechos por nuestra capacidad de reproducirnos y en un cuadro heteronormativo donde existe una relación mujer-hombre, sino que los derechos reproductivos se aplican individualmente basados en una decisión autónoma e informada. Justamente retomando, los derechos reproductivos se aplican mucho antes del posible modelo clásico familiar, con temas justamente como la anticoncepción y la planificación familiar, también sin la presencia de una pareja, en caso de madres solteras, o simplemente mujeres que quieran decidir sobre sus cuerpos, y también sin la presencia de un hijo nacido, en caso de abortos. Ahora que conocemos mejor nuestros derechos, pasemos a analizar el prejuicio social en torno a la sexualidad, que es reforzada por creencias y pensamientos machistas. Vale, ¿tú te animas a explicarnos cómo influencian estas cosas? Con gusto, Lea. Esto se ve muy claro cuando tenemos la concepción y el estereotipo de que la maternidad es algo propio y forzoso de las mujeres, justamente haciéndolas más susceptibles a que abandonen su proyecto de vida, es decir, sus estudios, su vida social, sus actividades de ocio, mientras que los hombres se podrían dar la libertad incluso de a veces abandonar sus obligaciones como padres sin ningún tipo de consecuencia. Es un buen momento para contarle a nuestra audiencia sobre el artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Esta nos dice que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas e hijos. Mujeres, estén atentas a estas leyes que nos protegen y sobre todo para denunciar su vulneración. No dejar de lado el proyecto de vida es algo realmente importante para las mujeres. Justamente por lo dicho anteriormente, los estereotipos son muy perjudiciales. Como mujeres, no debemos sacrificar nuestra vida por y para los demás, esto no debe ser así.
Esto quiere decir que si luchamos contra los estereotipos y el machismo, también luchamos contra los embarazos adolescentes. Yoconda nos lo explica muy bien a continuación. Para poder prevenir estos problemas es importante trabajar en favor de una educación sexual integral, en favor de la igualdad, trabajar contra toda forma de discriminación que implica ir en contra también de patrones culturales machistas, que consideran a las mujeres como objetos, como subordinadas a los hombres, o patrones que consideran que las mujeres no tienen que saber nada de sexualidad, no tienen que saber nada de anticoncepción, o pueden ser tocadas cuando los hombres deseen, o en general no tienen voz. Escuchando todo esto, está en la punta de la lengua nuestra respuesta a la pregunta de hoy. ¿Qué decisiones favorecen el ejercicio y goce de una sexualidad sana y responsable? Pero espera, antes de dar la respuesta, es importante aclarar en este punto que nos referimos tanto a las decisiones de las y los adolescentes, pero también a la decisión de las y los adultos, sea cual sea el papel que desempeñan. Marinés, nuestra especialista en sexualidad, tiene un mensaje importante para todos ustedes que nos escuchan. Muy atentas como adultos y adultas a cuáles son las potencialidades independientemente del sexo biológico y del sexo social. Les enseñamos entonces a prevenir violencias en tanto los chicos y las chicas pueden conocer las posibilidades de denuncia por ellos mismos, por ellas mismas. Ahora sí me permites responder a nuestra pregunta de hoy y enfatizar en el eslogan de nuestra campaña. Dale, lo digamos juntas. Educación sexual integral. Lo que sí podemos decidir indiscutiblemente es educarnos y educar a nuestras hijas e hijos. Esta nos puede permitir reconocer todas estas creencias que nos limitan respecto al ejercicio libre de nuestros derechos y también nos permite reconocer las violencias y poder actuar a tiempo en contra de ellas. Qué importante es la educación sexual integral, libre de estereotipos de género, como nos lo ilustra Yoconda a continuación. Entonces es importante la educación sexual integral para poder dotar de herramientas a las chicas para que puedan denunciar abusos, para que puedan trabajar en favor del respeto hacia ellas mismas, hacia sus cuerpos. Igual es importante mencionar que la educación sexual integral está orientada al mensaje que queremos darle el día de hoy a todas las jovencitas y jovencitos que nos oyen. Y es el hecho de que la maternidad o paternidad no es una misión en la vida, sino más bien una decisión que marca nuestra vida. Es importante cuidarnos física y emocionalmente y hacer ejercicio de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Un gusto haber estado de este lado del micrófono. Por desgracia tenemos que dar por finalizada esta temporada de Hablemos Claro. Pero no sin antes cerrar esta temporada con las palabras de nuestra experta Marinés Salazar. Tenemos que aprender que un embarazo puede ser un hecho muy lindo cuando es decidido y para eso tenemos que prepararnos. Por lo tanto, para embarazarnos, nuestros cuerpos tienen que haber terminado de desarrollar, por eso se recomienda que termines de crecer. En segundo lugar, que para tener un embarazo tenemos que hacer como una tesis, preguntarnos ¿qué quiero tener hijos? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿O qué tipo de familia voy a hacer? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para qué? Es como una tesis. Entonces, por eso se espera que posterguemos el inicio coital y si lo tenemos, que este sea protegido, sea cuidado. Para eso hay diferentes métodos. También ha sido un placer darle voz a tantas brillantes profesionales comprometidas que luchan todos los días contra las violencias y por la promoción y respeto de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Hablemos Claro ha llegado a su fin. Gracias a todos y todes que han estado del otro lado. Esperemos que todo aquí compartido haya llegado a sus corazones y sea un espacio de reflexión en nuestras vidas. Gracias, Lea. Gracias, Vale. Este trabajo de comunicación no acaba acá, es solo el comienzo. Esperemos que esto les ayude a reflexionar, que tengan información para informarse, para desconstruirse y así aplicar todo lo aprendido en su día a día. No están solas. Este espacio fue posible gracias a Alianza por la Solidaridad ActionAid en colaboración con Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, con el apoyo de la Generalitat Valenciana.